Hay novelas que uno termina y siente que entendió la trama, y otras mucho más extrañas que uno termina y siente que entendió algo terrible sobre la realidad. La ciudad de China Miville pertenece a esa segunda categoría porque sí, superficialmente esta novela es un thriller policíaco. Hay un asesinato, hay detectives, hay conspiraciones, hay interrogatorios, hay persecuciones. Todo tiene la textura de una novela negra clásica. Pero eso es solo el decorado. La verdadera historia ocurre en otro lugar, o más bien en el mismo lugar. Porque Wetzel y Ulkwama ocupan el mismo territorio físico. Las calles se cruzan, los edificios se superponen, las personas conviven literal unas al lado de otras, y aún así, los habitantes de una ciudad han sido entrenados para ignorar a la otra, no verla, no escucharla, no reconocerla, no porque exista un muro, no porque exista una barrera física, sino porque existe una barrera mental. Y eso es lo que eso para mí es lo verdaderamente perturbador de esta novela. Melville toma algo que hacemos todos los días y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. La capacidad humana de aceptar ficciones colectivas hasta convertirlas en realidad material. Porque las fronteras más poderosas jamás han sido físicas, han sido simbólicas. Dinero, religión, naciones, ideologías, clases sociales, incluso conceptos como normalidad. La humanidad vive rodeada de acuerdos tácitos, imaginarios que, de tanto repetirse, terminan adquiriendo peso ontológico. Terminamos actuando como si fuesen leyes naturales, y eso es exactamente lo que ocurre en la ciudad y la ciudad. Los ciudadanos aprenden desde niños a desver, a borrar, a borrar conscientemente aquello que contradice la narrativa oficial de su realidad. Si un habitante de Wesel ve un automóvil de Ulkwama, debe ignorarlo. Si escucha conversaciones del otro lado, debe hacer como si no existieran. Si alguien del otro país pasa junto a él, tienen que desverlo. Imaginen el nivel de condicionamiento psicológico necesario para lograr algo así. Pero lo más inquietante es que no resulta tan imposible, porque nosotros también hemos aprendido a desver. Desvemos pobreza mientras caminamos por una ciudad, desvemos guerras lejanas porque no ocurren frente a nuestra ventana. Desvemos personas que contradicen nuestra visión política, cualquier tipo de visión. Desvemos seres humanos completos reducidos a etiquetas. La novela, por supuesto, exagera el mecanismo, sí, pero precisamente por eso logra hacerlo visible. Y en medio de todo esto aparece una de las ideas más fascinantes del libro, la brecha. La brecha no es simplemente una policía fronteriza, es algo mucho más abstracto y aterrador. Es el guardián del consenso. La brecha existe para castigar a cualquiera que rompa la ficción colectiva, a cualquiera que se atreva a reconocer demasiado, a cualquiera que vea lo que no debe ver. Y eso la convierte en una de las metáforas más brutales de toda la novela. Porque toda sociedad tiene su propia brecha. A veces se llama censura, a veces se llama presión social, a veces se llama religión, a veces patriotismo, a veces partido político, a veces algoritmo. Siempre existe un mecanismo encargado de proteger la narrativa dominante. Y cuando alguien atraviesa esa frontera ideológica, ya no puede volver atrás.
Eso también lo entiende Melville perfectamente. La novela deja claro que quien comete una brecha termina siendo absorbido por la brecha. Esto ocurre porque después de romper una ilusión fundamental, la realidad anterior deja de funcionar. Ya no puedes fingir que no viste. Y creo que esa es una de las ideas centrales del libro. Ciertas verdades destruyen la posibilidad de regresar a la ignorancia. Después de entender cómo funciona una ideología, ya no puedes verla igual. Después de entender cómo funciona el poder, ya no puedes obedecer de la misma manera. Después de ver las costuras del teatro, el escenario deja de parecer real. Por eso la brecha absorbe, porque quien atraviesa el límite deja de pertenecer completamente a cualquiera de los dos mundos. Y aquí es donde aparece Orsini, la ciudad imposible, la ciudad perdida, la ciudad secreta entre ciudades. Muchos personajes intentan interpretarla como una tercera nación oculta, como una conspiración, como una ciudad escondida entre Bethel y Ulquama. Pero creo que esa lectura se queda corta. Orsini no pertenece ni a Bethel ni a Ulquama. Pero tampoco es una tercera ciudad. Orsini es ambas. O mejor dicho, es la posibilidad de la ciudad unificada que todavía no puede existir porque las personas aún creen demasiado en la separación. Orsini es la utopía, la intuición de que las fronteras eran imaginarias desde un principio. Y eso vuelve todo mucho más triste, porque en el fondo la novela sugiere algo devastador. La humanidad puede dividirse hasta extremos absurdos si logra construir el aparato ideológico adecuado para sostener esa ficción. Y la historia humana está llena de ejemplos. Personas que hablan igual, que comen igual, que aman igual, que sufren igual, convencidas de que pertenecen a mundos totalmente distintos. La novela de Melville entiende algo profundamente incómodo. Los seres humanos no necesitan demasiadas pruebas para creer. Solo necesitan repetición, miedo, estructura y suficiente presión social y el caldo de cultivo correcto, y entonces las personas harán cosas increíbles o monstruosas. Verán fronteras donde no existen o dejarán de ver personas que sí existen. Por eso creo que el verdadero terror de la ciudad y la ciudad no está en el crimen ni en la conspiración, ni siquiera en la brecha. El verdadero terror es descubrir que Bethel y Ulquama no son ciencia ficción, son una exageración de mecanismos psicológicos que ya existen. Y quizá por eso la novela se siente tan extrañamente real, porque al terminarla uno no piensa qué idea tan imposible. Uno piensa algo mucho peor. Tal vez ya vivimos así. Si ya leyeron La ciudad y la ciudad, me gustaría muchísimo leer la interpretación en los comentarios, porque siento que es una de esas novelas que cambia dependiendo del lector. Y si, todavía no la han leído, de verdad creo que es una de las obras más inteligentes y perturbadoras de la ficción, por lo menos contemporánea. Y si les gusta este tipo de análisis, pueden suscribirse. Chaito.